días. Estamos a jueves y nuestro tema esta semana es la sabiduría de Dios y la nuestra. Tenemos unas cuantas citas en el libro de Eclesiastés. En el capítulo 1, versículo 17 y 18 dice: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aun esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Ya hemos dicho que el predicador está hablando de esa sabiduría debajo del sol, tratando de mirar las cosas que observa y reconoce las limitaciones, lo incomprensible de poder entender las cosas realmente como son. Luego hay otra cita en Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y esto nos recuerda a ese Dios soberano, sabio, omnipotente y poderoso, al que nosotros no alcanzamos a comprender y del cual dependemos y ante el cual nos inclinamos en adoración en este día. Finalmente, Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y quiero agregar una cita que mencionó Fernando Plou el domingo en el capítulo 2 y el versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Y aún en esto hay vanidad y aflicción de espíritu. Pero bien, esa primera frase, al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. De esta sabiduría es la que estamos hablando en Santiago. Santiago que nos dice: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En nuestro devocional, la última frase que tenemos antes de los espacios para rellenar, dice: el predicador nos ha dicho lo que no es la sabiduría verdadera, pero nos dará alguna indicación sobre lo que sí es. Y dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, confía en Él y obedécele, reveréncialo y adóralo, sé humilde en su presencia y recuerda que un día Dios te llamará a cuentas. Vive el presente, disfrútalo plenamente, porque los placeres son dones de Dios. Disfruta de tu trabajo y deja a Dios los resultados del mismo, permitiéndole a Él medir su verdadero valor, mientras tú aprovechas cada oportunidad que se presente en tu camino. Es una paráfrasis de la forma en que el predicador cierra el mensaje tan controversial y a veces oscuro que tiene el libro de Eclesiastés. Ahora bien, esta semana hemos agregado a los devocionales una reflexión sobre Santiago. Y dijimos que en el corazón de la epístola, Santiago encierra el mensaje de lo que él desea que podamos tener, la verdadera sabiduría de Dios. Hay 10 advertencias a lo largo de la epístola de Santiago. Dijimos también que Santiago era un poco el Proverbios y el Eclesiastés del Antiguo Testamento condensado en el Nuevo Testamento en relación a la sabiduría de Dios. Y estas otras 5 advertencias que prometí compartir con vosotros son las siguientes. Cuidado con las pasiones engañosas, capítulo 4, versículos 1 al 12. Luego, cuidado con la vanagloria, capítulo 4, versículo 13 al final del capítulo. Luego, cuidado con la riqueza y con oprimir al pobre, capítulo 5, versículos 1 al 6. Luego, cuidado con el desánimo y el desaliento, capítulo 5, versículos 7 al 12. Y la quinta advertencia o la 10ª advertencia, cuidado con no considerarnos los unos a los otros, capítulo 5, versículos 13 al 20.
Al leer la epístola de Santiago debemos saber que Santiago ha estado expuesto a la sabiduría hebrea. Ha sido enseñado por la Torá o el Pentateuco, los rabíes o los maestros y los midrashim o comentarios de la ley. Ahora que ha venido la fe cristiana, Santiago comprueba con tristeza que se han amontonado demasiados maestros y todos hablan y todos enseñan y muchos de ellos sin realmente saber. Entonces Santiago se siente molesto por esa vana palabrería y su interés en concretar la fe en algo visible, sintetizar el creer en algo que se vea y que sea incontestable. Por eso hace una comparación entre dos tipos antagónicos de sabiduría, aquí en el capítulo 3, versículo 13 al 18. La sabiduría de este mundo, una sabiduría de abajo, llamada por Santiago terrenal, animal y diabólica, y la sabiduría que viene de Dios, que proviene de arriba, que desciende de lo alto, la sabiduría de más allá del sol. Comienza su comparación con una pregunta retórica: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? La palabra sabios indica a alguien experto, conocedor, alguien cultivado, aprendido, verdaderamente sabio en las cosas del diario vivir. La palabra entendido es una palabra que indica a alguien inteligente, lleno de experiencia, que tiene el conocimiento de un experto. Y la unión de ambos adjetivos le viene de la versión griega del Antiguo Testamento, que evidentemente Santiago conocía de cerca, que es llamada la Septuaginta, una traducción enorme que es tremendamente famosa y en la que muchos de los escritores del Nuevo Testamento basan sus referencias. En Éxodo 31:3, por ejemplo, dice Dios: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, una persona capacitada para la construcción del tabernáculo. Luego Deuteronomio 1:13, dice: dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jueces, dice Moisés al pueblo. Y en el capítulo 4, versículo 6 dice: guardadlos pues y ponedlos por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Qué maravilloso es cuando las personas del mundo ven las familias de fe, familias evangélicas, hogares bien constituidos, con hijos en sumisión, en obediencia, que estudian, que progresan, que avanzan en la vida, matrimonios sólidos. Y el mundo ve y dice: algo tiene esta gente, son diferentes. ¿Por qué? Porque han recibido una sabiduría espiritual, la bendición del Espíritu Santo, obrando y trabajando en sus vidas, que se expresa en vidas que glorifican el nombre del Señor. En segundo Crónicas 2:12 dice además, decía Irán: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa al Señor y casa para su reino. Isaías 33, reinarán en su tiempo la sabiduría y la ciencia en abundancia de salvación. El temor del Señor será su tesoro. Qué promesa para el pueblo de Israel bajo el gobierno del Mesías. Y Daniel 1:17 dice: estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto era para Santiago
el ser sabio. No es el sabelotodo, que siempre tiene una respuesta preparada de antemano para cada pregunta. El sabio es aquel que ha comprendido la naturaleza y el propósito del saber. Verdaderamente sabio es aquel que sabe, ¿qué sabe? Que sabe lo que sabe y fundamentalmente que sabe lo que ignora. Vuelvo a leer esta frase. El verdaderamente sabio es aquel que sabe para qué sabe, que sabe lo que sabe y fundamentalmente que sabe lo que ignora. El entendido, de la misma manera, no es aquel que tiene la capacidad de comprender todas las cosas, sino aquel que comprende la naturaleza y el propósito de las cosas, y que justamente por eso tiene la capacidad de enseñarlas a otros. La conclusión de Santiago es clara. Si hay alguien así, se mostrará así a partir de una correcta forma de encarar la vida, con su sabiduría humilde a través de sus acciones. Y lo dice claramente, que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Los creyentes verdaderamente sabios no necesitan pregonar que son sabios. Se ve en su vida diaria. Una conversación edificante y buena conducta, una actitud mansa. El conocimiento, dice Pablo a los Corintios capítulo 8 versículo 1, envanece, pero la sabiduría espiritual nos hace humildes y evita que seamos arrogantes, en tanto que la falsa sabiduría tiene su origen en el mundo, la carne y el diablo. La verdadera sabiduría es de lo alto, viene de Dios por el Espíritu, no la inventa la mente del hombre. Esta verdadera sabiduría es pura, y eso es algo que nace precisamente en el corazón de Dios. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, danos esa sabiduría pura, pacífica, amable, llena de buenos frutos, sin incertidumbre, sino con la convicción de la verdad. Que tengamos motivos limpios, que busquemos el bien de los demás y la gloria de tu nombre. Que sea así en nuestras vidas. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Manteneos bendecibles. Y os espero mañana para despedir ya esta semana.